Hace un tiempito encontré el canal de este muchacho. Dame ponerlo por aquí para que ustedes lo vean. Se llama... No sé cómo pronunciar el nombre, pero me parece bien interesante el canal de este muchacho, un muchacho joven. Y me interesa porque yo tengo un video que estoy preparando sobre la vida de Giancarlo, John Michael, algo así es que se llama John Michael, el que es ilusionista y todo esto puertorriqueño, que él hace unas expresiones en el canal de este muchacho que vamos a discutir hoy, que reflejan lo mal educada que ha sido la iglesia a través de los años en Puerto Rico. Pero eso lo vamos a entender en otro video, porque lo quiero coger con calma, quiero tomarlo con calma para que veamos en qué hemos fallado mi generación o la generación anterior a la mía en el cristianismo, en qué hemos fallado y cuál es el producto que hemos tenido a causa de las fallas que nosotros hemos cometido. Pero este es el canal de muchachos, se llama Keropi Sánchez, creo. Yo, si estoy diciéndolo mal, pues me disculpan. Y yo lo que quiero es que hablemos un momentito sobre, el video no dura mucho. Yo lo que quiero es que veo cuál es la mentalidad de esta nueva generación, de esta generación que yo tengo que admitir que ha sido mal educada es que no quiero tirarle la culpa a los... Pero es que en realidad, bueno, la verdad es, hija de Dios, ¿qué vamos a hacer? La razón por la que esta nueva generación tiene la forma de pensar que tiene es porque se hizo un pobre trabajo en educar a la gente en las cosas que tienen que ver con Dios, y tratar de ser lo más bíblico posible, pero eso lo vamos a atender más tarde. Vamos a ver de qué lo que está hablando es este muchacho. Y le digo muchacho porque obviamente es más joven que yo. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver de qué le está hablando, vamos a ver en qué está acertado y en qué, desde mi punto de vista, se equivoca. Quizás se equivoca porque parte de una premisa equivocada. Vamos a verlo para no enredarme mucho aquí. Vamos acá. Condenar no es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Estaba hablando el otro día con un amigo mío, mientras hacíamos... Déjame ver si puedo ponerlo un poquitito más rápido. Es que va a ser muy rápido, déjame ver, para no tomar mucho tiempo. Ejercicio. Y él me decía ciertas cosas acerca del juicio y de juzgar, y que la gente dice, que es que a mí siempre me están juzgando, etcétera, bla, bla, bla. Y por ahí seguimos. Entonces yo le dije, loco, que estás confundiendo lo que es juzgar, porque tú puedes omitir un juicio en cierta área. Yo puedo tener un juicio justo, ¿verdad? La palabra dice tener juicio justo, no por apariencia, etcétera, de ciertas cosas. Y decir, yo no voy a hacer eso porque no me conviene y estoy omitiendo un juicio, por decirlo así, pero no condenar. Como que condenar es algo malo en el sentido de que yo diga, brother, tú con tu comportamiento vas para el infierno. Pues eso no es real, porque quizás el comportamiento está mal delante de Dios, pero no es real que vaya para el infierno porque todavía no se ha muerto. Ok, vamos a organizar para ver cuáles son cuando tú dices, esta persona, que si tú le dices a una persona, si tú sigues como vas, te vas a perder. Eso no es eso. ¿Qué es condenar? La pregunta es, ¿qué es condenar? Cuando nosotros hablamos en asuntos, en cosas que tienen que ver con como legales, pues la condena es lo que se emite después del juicio. O sea, después que tú haces juicio, entonces tú determinas si la persona es culpable, si no es culpable y qué es lo que debe pasar con esa persona. Esa es la condena. Ahí es cuando se condena. Por ejemplo, hay unas vistas de sentencia. Es como la sentencia. El tú decir, si sigues así te vas a ir al infierno, es simplemente se está haciendo una advertencia, no es condena, porque nadie puede condenar a nadie, el único que condena es Dios. ¿Me entiendes? Entonces, porque él dice, pues puede ser que cambie, sí, pero si no cambia va para el infierno. ¿Tú me entiendes? Pero si no cambia, pues se va a ir al infierno. Es una advertencia de una sentencia que ya está predeterminada. Eso es lo que por lo menos en el ejemplo que él está dando. Vamos a darle. Y todavía Cristo no ha llegado, o sea que
Si tiene un encuentro con Dios, pues Dios lo va a perdonar. Y si él se arrepiente o ella se arrepiente, Dios lo perdona. Y va directo a vivir la vida eterna. Esta es la realidad. Entonces nosotros, quería hablar de esto porque nosotros pienso que hemos pensado que si nosotros llegamos a un sitio y empezamos a decirle a la gente cuán mal está y a condenarlo, eso es establecer el reino de la tierra. Eso es como que estamos estableciendo el reino. Nosotros somos cristianos porque en esta hora, y que conste, no tengo nada en contra de las personas que prediquen de esta manera, pero nosotros no estamos, pienso que no estamos logrando nada con condenando a la gente, si es que se dice así. Condenando a la gente no estamos haciendo nada. De nuevo, yo creo que el joven está partiendo de una premisa equivocada, porque él ni siquiera ha podido definir lo que es condenar. Por ejemplo, si buscamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay dos elementos, está el amor de Dios y está la realidad de lo que ocurrirá con las personas que no crean en Jesucristo, y es que se van a perder. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él de esa condenación en la que el mundo ya está. Así que quizás es que no ha logrado definir qué es lo que quiere decir con condenar. Yo no creo que un predicador debe ir a insultar gente, pero el elemento del castigo de Dios es un elemento bíblico y es un elemento importante. No es solamente que sea bíblico, es que es importante. Algunos de ustedes recordarán, hice hace algún tiempito un video en el que Paul Washer decía que la gente se tenía que sentir ofendida con el mensaje del evangelio. Tú ves, eso es distinto, porque yo no puedo, o sea, Dios te debe dirigir cómo es que el mensaje debe llevarse. Ahora, el tema de la culpabilidad del hombre y el tema de la sentencia que hay sobre el hombre que no recibe a Cristo no se puede omitir. No se puede omitir esa gran verdad. Entonces me da la impresión que lo que el joven está diciendo es: no podemos ir a decirle a la gente que se vaya al infierno. Pues es que es la verdad. Entonces, si tú vas a predicar el evangelio completo implica que el hombre está perdido y que necesita un salvador, porque de lo contrario, si el hombre no sabe que está perdido, nunca buscará un salvador. ¿Entiendes? Lo primero que hace el Espíritu Santo para que tú llegues a la conversión es convencerte de tu pecado. Él es el que te redarguye de tu pecado. Él te deja saber que tú estás perdido. Porque nadie que no se sienta o que no se sepa perdido va a querer buscar un salvador, va a querer tener un salvador. ¿Ok? Seguimos acá. A veces a lo mejor queremos meter miedo, ciertas personas a lo mejor predican de esa manera, o queremos hablar tan y tan right true de que si no te conviertes vas para el infierno o vas para este lugar de perdición eterna. Y eso es real, pero a la misma vez no todo el mundo funciona de la misma manera. En eso yo estoy de acuerdo con él. No hay que venir a estrujarle a la cara a la gente. Mira que tú te vas para el infierno. Sí, el hombre se va para el infierno. Es verdad. Y es necesario que ese mensaje esté dentro de lo que comprende todo el mensaje. El problema es que mucha gente, como dice el joven, mucha gente quiere que la gente se convierta por miedo al infierno. Y si tú te conviertes por miedo al infierno, tú vas a permanecer mientras te dure el miedo. Te voy a decir una cosa. Mi papá era tremendito con nosotros. Mi papá no le temblaba la mano para meterte un cocotazo. O sea, de una. Era que ya tú sabías que el golpe venía. Y usar la correa, mi papi no tenía ningún problema con eso. Y al principio, cuando a uno le dan 2 o 3 golpes, uno se asusta. Y uno dice: caramba, mejor es que me porte bien porque si no me van a pegar. Pero llega el momento en el que ya no te da miedo. Ya no te da miedo que me dé después una pela, pero nadie me quita lo bailado. Y esa es la situación, por ejemplo, en mi caso, que yo tenía, que ya yo le perdí miedo al fuete. Entonces, pues no me importaba, ya no me interesaba si me iban a dar o no. Ya que me iban a dar, entonces yo iba a hacer lo que me diera la gana.
¿Usted me sigue? Así que predicar para que la gente se convierta por miedo es un error. Es un soberano error. Ok, ahora, omitir el castigo eterno al que está expuesto el pecador es un error aún mayor. Porque el mensaje del evangelio es completo. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ir a insultar a la gente. Yo lo que estoy diciendo es que la razón por la que Cristo vino a morir es precisamente porque estábamos perdidos. Así que ese elemento tiene que estar. Pero coincido con el joven de que tú no puedes ir a meterle miedo a la gente. Te pasa Cristo, ven hasta acá, que Cristo te está llamando antes que venga el rapto y te quedes aquí, el anticristo te haga canto. Y la gente pasaba por miedo a que Cristo venía en el 88, según Gigi Ávila. Y después no era en el 88, que era más tarde. Y después era más tarde. Y los otros días Alducin dijo que venía en ahora, que se supone que ya hubiese venido en septiembre de este año. Usted ve, entonces pues la gente se acerca a la iglesia por miedo, pero no se acerca por una convicción de que son pecadores y necesitan un salvador. Así que en ese punto se la tengo que dar al joven. A lo que voy es que nosotros, Jesús nos dio unas instrucciones, ¿verdad? Y yo pienso que lo que Jesús vino a hacer, porque entonces la gente coge esta idea de decir, es que Jesús vino aquí a establecer su reino y él cantaba las cosas. ¿Dónde tú sacas la idea de que Jesús vino aquí a establecer su reino? O sea, ¿dónde dice la Biblia Jesús vino aquí a establecer su reino? Cuando se le preguntó a Jesús, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Entiendes? ¿Cómo que Jesús vino a establecer su reino? Porque lo que yo tengo entendido, cuando tú lees los evangelios, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Y Cristo vino a anunciar el buen año, la buena nueva. La Biblia dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová para traer buenas noticias a los abatidos, para traer libertad de la cárcel a los cautivos y todas esas cosas. El ministerio de Cristo era para venir a redimir al hombre, no para establecer un reino. El reino se va a establecer más tarde. Y hago esta aclaración porque el reino de Dios, como esta gente lo piensan, o como hay un grupo de personas que lo piensan, dice que nosotros debemos establecer el reino de Dios en la tierra. Ahora, eso no es lo que dice la Biblia. Tú nunca vas a encontrar a Pablo, es más, mira, empecemos ni a Pablo, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Judas, ni a ninguno de ellos, ni Pedro. Ninguno escribió sobre vamos a establecer el reino de Dios aquí. Por eso digo que es posible que el joven esté malinterpretando cuál es la función de la iglesia. Él hace aquí bueno, vamos a escucharlo. Cosas así en la cara a todo el mundo. Él le podía decir a la gente que estaba mal y eso no importaba y también los amaba, etc. Sí, pero la tarea o la voluntad de Dios para con Jesús era bien diferente a la tuya y la mía. Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra y él tiene una tarea en especial. Jesús no vino aquí a establecer su reino en la tierra, joven. Jesús no vino aquí a establecer un reino. Jesús vino aquí con el único propósito de morir por los pecados de los seres humanos. El ministerio de Cristo era para morir por los seres humanos y dejó a la iglesia para que fueran predicando las buenas noticias de salvación, porque la prioridad de Jesús no era aquí. La prioridad de Jesús era en la vida después de la vida. Típico de cómo hacer eso, ¿me entiendes? Él podía llegar a donde las personas, a su pueblo y establecerle ciertas cosas, hablarle de cierta manera, porque esa era la voluntad de Dios para con Jesús. Esa era la tarea que Jesús tenía que hacer. Punto y se acabó. Estás equivocado, joven. Estás equivocado. Es la misma tarea que tú y yo tenemos. Entonces, la tarea que tiene la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere condenado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ahí está, la gran comisión. ¿Qué fue lo que vino Jesús? ¿Qué es lo que Jesús nos mandó a hacer a nosotros? Predicar el evangelio. Predicarle a toda criatura el evangelio del reino de Dios. Pero no es un reino que se establece aquí, es un reino espiritual que va a tener su culminación al final de los tiempos, cuando Cristo venga
Pensar de que yo tengo la responsabilidad de establecer el reino de Dios aquí es un error, y por eso es que hay tantas equivocaciones en la manera de expresar el mensaje de la Biblia. A veces la gente quiere como que llegar y meterle por ojo, boca y nariz a Jesús a la gente. Y dicen, es que Jesús llegaba a los lugares y hacía eso. Sí, pero es que tú no eres Jesús. Entonces, ¿quién es tu modelo? ¿Cómo es que se llama el muchacho? Dios mío. Perdóname que no me acuerdo el nombre. Pero, ¿cómo es? Ok, te pregunto. El apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Quiere decir que no era Pablo, Pablo no era la finalidad es Cristo. Entonces te pregunto, ¿quién es tu modelo? ¿Quién es tu modelo? Si yo no puedo aprender de Cristo a cómo hacer las cosas, ¿de quién aprendo? ¿De quién aprendo? Porque tú me estás diciendo, no, que ese era como Cristo hacía las cosas, pero es que él es el único modelo que yo tengo. Yo no tengo otro modelo, porque aún el que me dijo imítenme, dijo, pero imíteme porque yo imito a Cristo. Así que si yo conozco a Cristo no necesito imitar a ningún otro hombre, porque ya tengo a Cristo como modelo. Tú no eres Jesús. O sea que tú tienes que buscar cuál es tu... Eso es un error terrible, porque tú entonces ¿a quién estás imitando? ¿Quién es tu punto de partida? Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es tu punto de referencia? Si tú dices que el evangelio no se predica, que yo no puedo predicar el evangelio como Jesús lo predicaba, ¿cómo se predica? ¿Cuál es tu punto de referencia? Pues mi punto de referencia es Cristo. Cuando yo lo veo predicando en los evangelios, yo veo que Cristo al que estaba caído le ofrecía perdón. Al que estaba altivo le decía hijo del diablo, a los religiosos le decía hijo del diablo. Y decía, a Cristo lo que caracterizaba la verdad. ¿Quién es tu modelo? Si no es Cristo, ¿quién es tu modelo? Yo creo que aquí te me fuiste para el barranco, brother. Tarea, ¿cuál es el llamado que Dios te dio a ti para que tú lo ejecutes de la manera correcta? Porque predicar el evangelio, y el evangelio es la buena noticia de salvación para los seres humanos, que incluye el infierno, que incluye la perdición, que incluye una eternidad sin Dios y sin Cristo, apartado de todas las bondades de Dios. Sí, es parte del evangelio, y Jesús me mandó a predicar ese evangelio. Tú puedes estar en desacuerdo con los estilos, pero el contenido es el contenido, brother. el llamado de Pedro no era el mismo llamado de Jesús. El llamado de Pablo. El llamado de Pedro fue conforme a lo que Jesús enseñó. O sea, el problema aquí es que quieres quitar tu mirada de Cristo. Y si tú quitas la mirada de Cristo, tú la vas a poner en el predicador que más bonito te suene. Y cuando tú haces eso, te vas a crear un Dios a tu imagen, conforme a tu semejanza. La Biblia dice, Dios, después de haber hablado por muchas maneras, en mucho tiempo, a través de los profetas, a través de aquello, a través de lo otro, en estos últimos días se ha revelado a través de Cristo. Cristo es el modelo. Cristo es el guía. Cristo es el punto de referencia que yo tengo. Yo puedo tener diferentes estilos. Yo puedo ser enviado. Por ejemplo, Pedro fue enviado a los de la circuncisión. Pablo fue enviado a los de la incircuncisión. Pero el mensaje seguía siendo el mismo. Era la misma cosa. Solamente lee a Pablo y lee a Pedro y tú te vas a dar cuenta de que en los dos se ve la bondad de Dios y en los dos se ve el castigo eterno. Porque eso es el evangelio, mi hermano. No era el llamado de Jesús, el llamado de... Es que el llamado de Jesús, tú estás... No sé quién, o sea, no sé dónde has aprendido eso, pero Jesús es único en su clase, ¿ok? Pero Jesús nos sirve de modelo. Jesús dice, aprended de mí. Entonces, si yo no aprendo de Jesús, entonces me quedé sin modelo. Si yo no predico conforme a como Jesús lo hizo, pues entonces, ¿quién sería mi modelo, mi hermano? Judas no era el llamado de Jesús. Entonces, establecer el reino, vuelvo y repito, no significa condenar a las personas ni decir que... Pero ¿qué es establecer el reino?
Yo creo que es que tienes unos conceptos que tú mismo no entiendes. Tú mismo no comprendes el concepto y estás hablando de establecer el reino. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que establecer un reino? ¿Quién te dijo a ti si el trabajo nuestro no es establecer reinos? El trabajo nuestro es predicar el evangelio. El evangelio es que el hombre está perdido, va rumbo al infierno, pero Dios en su amor envió a Cristo para morir por él. Todo el que cree en él va a ser salvo. Mira, ahí te lo dije. Y va a tener vida eterna con Cristo. Ya te dije el evangelio. Eso es. Si tú le quitas el amor de Dios, estás llevando un evangelio cojo. Si tú le quitas la responsabilidad del hombre y la condenación eterna que es la sentencia que cierne sobre cada ser humano que no reconoce a Cristo como Salvador, estás siendo un mal representante del evangelio. Lo estás haciendo. ¿No te gustan los estilos? Los estilos, sí, ahí podemos hablar, pero no me puedes decir a mí que tú estás estableciendo un reino, porque eso es antibíblico. Tú no viniste aquí. Dios no te mandó a establecer un reino. Dios te mandó a predicar el evangelio. Y el reino de Jesús no es de este mundo. No es algo que tú vas a crear aquí. Eso, el que te lo enseñó, vete y pide los chavos, te los robó. Tú eres cristiano y que todo donde yo pise, aquí tú vas a ver cómo esto aquí se vuelve cristiano. Eso no es establecer el reino, corillo. Eso quizás hablar de cierta manera, ¿verdad? Pero eso no es establecer el reino. El que diga, yo piso aquí, ya tú vas a ver, eso es un arrogante que no representa el evangelio. Reino. Para mí, Jesús nos dejó algo claro. Juan 3:75 dice, tengo aquí varias versiones, tengo la Biblia, más tengo la Biblia aquí en Reina Valera, pero también tengo otra versión aquí en el celular. Lo voy a leer de celular porque es que es Reina Valera para ir al grano, ¿verdad? Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En otras versiones dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, nuestra tarea es que la gente conozca de Dios. Esa es nuestra tarea. Jesús vino a establecer su reino de una manera en específico. Y quizás Jesús puede decirle ciertas cosas a los fariseos, hipócritas. No, y nosotros también. Mi hermano, quien te enseñó te robó los chavos. Estás errado. Nosotros también podemos decirle hipócritas al hipócrita. Seguro que sí. ¿Quién dice que no? El apóstol Pablo, mira, te voy a decir más. El apóstol Pablo dice en la Biblia que confrontó cara a cara a Pedro, uno de los líderes de la iglesia. Y lo confrontó cara a cara y no solamente le bastó con eso, sino que lo plasmó en una carta y 2000 años más tarde nosotros nos estamos enterando del bochinche ese. ¿Y sabes lo que le dijo Pedro Pablo a Pedro? Lo que tú estás haciendo es de condenar. Y le llamó hipócrita. Entonces, y Pablo dijo, aprendan de mí como yo aprendo de Cristo. Así que mi hermano, no, te robaron los chavos en donde fuiste a estudiar. Están mal, están al garete. Pero esa era la tarea de Jesús. Es la tarea de todos nosotros. Es lo que no entiende. Él continúa repitiendo una falacia. No entiendes el evangelio. No lo entiendes. Simplemente no has entendido cuál es la misión, cuál era la misión de Cristo. No la entendiste. ¿Tú crees que Cristo vino aquí a establecer un reino? Cristo vino aquí a morir por nuestros pecados. Él no vino a otra cosa. El reino va a ser más tarde. Pero ahora, el trabajo nuestro es predicar el evangelio. Y si Cristo no es mi modelo, ¿quién es? ¿Quién es mi modelo? Vamos a darle rapidito a esto, que ya llevo bastante rato en esto. A nosotros es amarnos los unos a los otros, es hacer discípulos. Esa es la tarea que Dios nos dejó a nosotros. Y esa es la manera en que nosotros establecemos el reino. No hay que establecer el reino. Dale que estarle con eso. Amándonos los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Entonces, yo creo que tú... Y está hablando de los discípulos, ¿ok? En esto conoceréis que son mis discípulos, y que los discípulos, un discípulo ama al otro discípulo. De eso es lo que está hablando ahí. Aunque, por supuesto, Dios nos manda a amar hasta nuestros enemigos, pero ese verso específico no está hablando de amar a los de afuera. Estaba hablando, el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos porque ustedes se aman el uno al otro.
tú debes amar la iglesia. Un cristiano que está hablando mal de la iglesia, por ejemplo, yo voy a mi iglesia y ponerme yo a hablar mal de mi iglesia, no, eso está mal. Y tú puedes hablar mal en términos generales sobre los problemas que tiene la iglesia. Por eso es que a mí me revienta cada vez que dicen la iglesia perdió el temor. Y la iglesia, no, la iglesia de Jesucristo es santa. La iglesia de Jesucristo es santa y fue hecha perfecta con una sola ofrenda. Ok, vamos a darle rapidito porque yo creo que no voy a terminar de verlo, porque yo creo que lo más importante, lo ha dicho ahora, ya salió el peine. A él no le gusta cuando la gente habla de infierno, habla de perdición, habla de eternidad sin Cristo. A él le gusta que le hablen de amor. No ama a todo el mundo así el garete. Nosotros sí podemos decir a la gente, mira, te amo, güey, yo te amo. Yo le digo a mucha gente te amo. A veces por Instagram le escribo a la gente, güey, te amo, se te ama o se te quiere. Precisamente por eso la palabra amo, te amo ha depreciado tanto porque la gente la usa así. Cuando dice que os améis los unos a los otros, está hablando de un grupo que se conoce. ¿Ok? Dios nos manda a amar a todo el mundo. Y yo creo que no se puede llegar al extremo de decir, no, el amor que tú tienes que tener. Por ejemplo, Dios dice, el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero no me dice a mí que yo tengo que amar a mi vecino como Cristo amó a la iglesia. ¿Me sigue? Hay unos vínculos que son más estrechos que otros. Y cuando está hablando en ese verso específico, está hablando de la iglesia, de los apóstoles. En esto el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, los discípulos. En que los discípulos de Cristo se amen unos a otros. En esto es que van a conocer. Pero sí, la palabra te amo ha depreciado demasiado, porque aquí cualquiera llega hoy y a las 2 semanas te ama. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y podríamos abundar sobre lo que es el verdadero amor. Que el amor es un vínculo. ¿Cómo te digo? Tú debes amar la iglesia nada más que porque es iglesia. Tú debes amarla. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que amarla? Porque es la esposa de Cristo. Es la novia del Cordero. Ya. Pero esto no se trata de eso, sino de lo que está hablando el muchacho. Y no los conozco. Y es un amor de cristiandad, de hermandad, por decirlo así. Pero cuando tú amas a alguien bien brutal, tú lo conoces, brother. Tú conoces a esa persona, sea tu amiga, tu mamá, tu papá, lo que sea, tú la conoces. Jesús podía amar a todo el mundo porque Jesús creó a todos nosotros. Dios creó a todo el mundo. O sea que Dios verdaderamente nos amaba. Y Dios podía hablar de cierta manera porque Él nos conoce completamente. Pero tú no conoces a todo el mundo que anda por ahí. Es que yo no necesito conocer a todo el mundo, caballo. Yo no necesito conocer a todo el mundo. No sé de dónde sale esta idea. Tú no conoces a todo el mundo que anda por ahí. Y tú tienes que, para amarlos de verdad, tú tienes que conocerlos de verdad. Entonces, es que, de nuevo, estás usando el texto equivocado para establecer ese punto, mi amigo. Escúchame, la Biblia en ese texto, en Juan 13:35, no está hablando de amar a la gente del mundo. Está diciendo, en esto conocerán que soy mis discípulos, en que os amen. ¿Quiénes se amen? Que la iglesia se ame la una a la otra. De que yo te ame a ti porque tú eres parte del cuerpo de Cristo y que tú me ames por ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando el mundo vea que la iglesia se ama, en eso van a reconocer que son sus discípulos. Y habría que poner también el texto en el contexto histórico. Porque ahora hay un montón de grupos en que se aman unos con otros. Tú no puedes decir que no. ¿Entiendes? Tenemos que poner ese verso bíblico en el contexto histórico en el que se dijo y el contexto en cuanto a las personas de quien se estaba hablando. Si vamos a hablar estrictamente del texto, el texto está diciendo que Jesús le está hablando a los apóstoles, a los discípulos que tenían frente y dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, que ustedes se aman los unos a los otros. No es que aman al mundo, no es que aman al vecino, no es que aman al compañero de trabajo, no, en que ellos, la iglesia, se ama. De eso es lo que está hablando el texto. Vamos a darle rapidito, es que no quiero... Otro texto bíblico que está en Lucas 6:43 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conocerán. Y más adelante él dice lo que produce cada árbol y dice, por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿qué yo aprendo de todo esto? Corillo, establecer el reino no es gritar. El primer error que tiene mi amigo es que tú quieres establecer un reino. No sé de dónde sale la idea de que tú tienes que establecer un reino. Tú no estás llamado a establecer un reino. ¿Quién eres tú para establecer un reino? Primero, quienes establecen... Tú y yo somos piedra de un edificio. Tú y yo no somos el edificio. ¿Me entiendes? Tú y yo somos parte, no, somos piedra dentro de este edificio. Somos un ladrillo. Tú eres un ladrillo, yo soy un ladrillo y Dios va formando la iglesia. Tú no estás llamado a establecer ningún reino. Mi pana, tú no estás llamado a establecer ningún reino. Estás partiendo de una premisa errada. Tu trabajo en este cortito tiempo de vida que tenemos es predicar el evangelio. El evangelio incluye el amor de Dios. El evangelio incluye el sacrificio de Cristo. El evangelio incluye la responsabilidad del hombre a responder a ese sacrificio, porque de lo contrario se lo lleva el diablo y va a terminar la eternidad apartado de Dios, en lo que la gente llama el infierno, que podríamos discutir el infierno otro día. Seguimos. No es decirle a la gente que se va para el infierno. No es decirle a la gente que están mal constantemente, porque no es que tú no lo vayas. La gente se va a ir al infierno y tú no se lo dices, mi hermano. La Biblia dice que el vigía, está vigilando la ciudad y ve el peligro venir y el vigía se queda callado. El que se muera cuando llegue el peligro, el que se muera es a morir por su pecado, pero Dios le va a pedir cuentas al vigía por no haber dicho la verdad, por no haber anunciado que venía peligro. Estás equivocado, mi hermano. El infierno es parte del mensaje del evangelio. El infierno es parte y tú necesitas, si lo único que yo le puedo decir a una persona, y me dan 3 minutos, es más, vamos a ponerlo más extremo, ponle que yo tengo 1 minuto para decirle a las personas el evangelio y que esa persona tenga que tomar una decisión ahí mismo. Lo primero que yo le digo es: tú eres un pecador, tú mereces el infierno, pero Cristo vino a librarte de ese infierno que tú mereces. Y si yo le predico eso, es suficiente. Se acabó. Porque todos los seres humanos merecemos el infierno, pero si no fuera por la gracia de Dios, olvídate. Así a la gente que está mal. Si algo está mal, se dice y se acabó. Si algo está mal, eso está mal. Y si algo está bien, eso está bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero nosotros establecemos el reino. Dale que es tarde con lo mismo. Está redundando, Pai. Amándonos, mostrando los frutos del Espíritu. Primero que no son los frutos, es el fruto, porque es un solo espíritu. Tú no has visto un palo de manzana que da chinas, manzana, guineo. No, es un fruto porque es un solo espíritu. El espíritu da fruto. No son muchos frutos, es un solo fruto. Eso tiene que ver con nosotros. El mensaje, la esencia del mensaje es lo que tú empezaste hablando, que tiene que ver con condenar, que no es condenar, simplemente decir la verdad. Con la humildad, con la mansedumbre, con la paz, con cero egoísmo, con cero envidia. De esta manera nosotros literalmente podemos decir: estamos estableciendo el reino donde quiera que nos paramos. Que tú no estás llamado a establecer el reino. Tú puedes ser el tipo más humilde del mundo. El tipo más, tú ponle que tú tengas todo el fruto del Espíritu. Tienes paz, templanza, mansedumbre, benignidad, bondad, amor, fe, todas esas cosas, tú las tienes. Y si tú no predicas la verdad, apartado de mí, yo nunca os conocí. No vengas con esas vainas ahora a decirme a mí que tú eres iglesia, porque no estás predicando el evangelio. El fruto del Espíritu tiene que ver con el ser humano, con el individuo. El mensaje es una cosa distinta. El mensaje no cambia. Yo puedo cambiar. Yo hoy puedo mostrarte amor y mañana amanecí por el lado izquierdo de la cama y mañana pues te salgo a ladrar. Pero eso no cambia el mensaje.
No tiene nada que ver. Estás partiendo de una premisa equivocada, mi pana. Sea en el trabajo, en tu casa, en la escuela, en la universidad. Y yo quería hablar de esto porque si nosotros nos enfocamos en amarnos los unos a los otros, primero que, como te dije, nos vamos a dar a conocer. Porque antes de decir cualquier pachota por la boca, tú vas a decir, ¿sabes qué? Déjame conocer un poquito más de esta persona antes de yo comentar cualquier lo que era, antes de yo hablar cualquier... Estás mal. Estás mal porque puede ser que haya gente que necesita escuchar lo que tú tienes que decir y si tú nunca los conoces, nunca se lo va a decir. No, estás mal. Digo, por lo menos si estás pensando en el trabajo de la iglesia que es predicar el evangelio. Si tú estás hablando de otra cosa, bueno, pues me retracto. Pero si tú estás hablando del mensaje del evangelio, no, tengo que yo esperar conocer una persona para predicarle el evangelio. No, pero eso es una locura. ¿Qué es lo que era? Déjame, o de antes de yo expresarme de XY manera, ¿verdad? Déjame conocer a esta persona. Hay muchas personas que yo he estado, que a veces yo los escucho en las redes sociales y yo digo, son unos locos. Anyway, ya ahora él empieza a hablar. Yo lo que quería traer era eso, porque esa es la mentalidad de este tiempo. La mentalidad de este tiempo es que se crean un Dios a su imagen. El evangelio no es lo que el evangelio es, sino que el evangelio se ha tornado en un mensaje como de superación, en un mensaje como de que tú eres buena gente, dale, que tú vas bien. Entonces, si queremos ser iglesia, porque yo he visto al muchacho varias veces y él dice ser conservador. Una manera de pensar así no me parece conservadora, porque tú no puedes cambiar el mensaje. Que suena feo, que eso no importa cómo suene. Las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo van a oír su voz y la van a reconocer. Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo, no eres tú. Tú puedes endulzar el mensaje todo lo que tú quieras, pero lo que vas a hacer, ya el mensaje es dulce. Lo que vas a hacer es ponerlo empalagoso. Si tú le añades al mensaje del evangelio, lo pones empalagoso, que después no hay quien se lo coma. ¿Entiendes? Termina uno empachado, vomitando. ¿Por qué? Porque le metiste demasiado azúcar a un mensaje que ya era dulce. Así que estén pendientes por ahí porque voy a hacer un video que él está entrevistando al muchacho ilusionista, que él da unas razones de por qué él ahora se considera un cristiano progresista. Lo que pasa es que eso está de moda ahora, pero vamos a ver cuántas falacias ese muchacho dice dentro de esta entrevista, pero quería que viéramos esto. Esta es la mentalidad de este tiempo. Esta es la mentalidad de este tiempo y nada tiene que ver con el muchacho. Me gusta el canal, cuando lo vi me gustó. Él habla mucho de cosas que tienen que ver con los jóvenes y eso, que en ocasiones no son relevantes a mí, pero cuando dice cositas así que vale la pena escucharlas, yo las escucho, las analizo y me parece un tipo simpaticísimo. Así que no tiene nada que ver con él, simplemente creo que está partiendo de una premisa equivocada, porque el mensaje del evangelio es como el mensaje del evangelio es, no tiene que ver nada con el mensajero. Yo puedo ser el tipo peor del mundo, pero si la verdad que te estoy diciendo, tú no le haces caso, el día del juicio, si hubiese sido yo el único que te prediqué, tú no tienes excusa delante de Dios para haber aceptado a Cristo, porque la verdad se te dijo. Nada, si estás de acuerdo conmigo, dale un like a este video, comparte este tipo de contenido. Déjame saber si quieres que hagamos más contenido como este, que no sea hablando necesariamente de las locuras, sino hablando conceptos como este. Me dejas saber si te gusta. Dale like al video, suscríbete al canal si no te has suscrito, dale a la campanita para las notificaciones y nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.